tenemos los niveles de calcio elevado. Pues vamos a empezar a hablar de las generalidades del calcio. Más o menos los requerimientos diarios que tenemos nosotros como seres humanos rondan entre 800 miligramos a 1200 miligramos de calcio. Otras bibliografías pueden decir que necesitamos 1 gramo de calcio al día. Y la mayor parte de este calcio que tenemos en el cuerpo, pues el 98 al 99% pues se encuentra a nivel de los huesos o de los dientes. Usualmente pues van a estar como que almacenados en forma de cristales de hidroxiapatita. El calcio restante pues está en nivel, se encuentra a nivel de la sangre, dentro de las células, se puede encontrar dentro de los tejidos blandos almacenados. Y ese calcio sérico plasmático, el valor normal total que usualmente nosotros tenemos, como para decir normocalcemia, pues ronda entre los 8.5 a 10.5 miliequivalentes por litro. Este calcio plasmático, pues en sí se va a encontrar dividido en calcio ionizado, o también llamado calcio libre, en calcio no ionizado, que es el que se encuentra unido a las proteínas, y el otro pues va a estar, en la otra parte del calcio, un menor porcentaje, pues se va a encontrar unido a complejos aniónicos. Este calcio ionizado es el calcio libre, que equivale al 50%, pues es la fracción que pues es fisiológicamente activa, es decir, que cumple las ciertas funciones, que puede participar tanto en funciones de coagulación, en la contracción muscular, en la activación, en la actividad enzimática. También pues va a permitir que se dé la conducción nerviosa, igual va a favorecer que se den los potenciales de acción y que la membrana pues sea permeable, ¿no? Y este calcio ionizado pues va a ser estrechamente regulado, pero principalmente por los niveles de la paratormona, por los niveles de pH que hay en la sangre, también por la cuestión del riñón, ¿no? Y para decir que el calcio ionizado tiene un valor normal, que eso se va a tomar a partir de la gasometría, ronda entre los 4.5 a 5.5. Arriba de estos valores podemos ya pensar en una hipercalcemia, ya más propiamente dicha, o por debajo ya es en una hipocalcemia. El 40% pues ya es parte del calcio no ionizado. Este calcio no ionizado es el que se encuentra unido a proteínas, principalmente el 80% se encuentra unido a albúmina, ¿no? Y pues el restante ya es el que está unido a otras tiroglobulinas, globulinas y todo eso. Y ese es el calcio de reserva. Y el 10% pues se encuentra unido a otros complejos como sería lo del fosfato, que igual lo vamos a ver más adelante. Cómo puede influir los niveles de fosfato en el calcio. Y otras cosas que hay que tener en cuenta, que como ya mencioné, que el calcio ionizado depende igual, está regulado por el pH. Si tenemos un paciente con acidosis, ¿qué va a pasar? Va a haber menor unión a proteínas por parte del calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el calcio ionizado, el calcio libre. En contrario, si tenemos un paciente con alcalosis, va a haber más unión a proteínas, el calcio se va a unir más a la albúmina, entonces va a haber más calcio no ionizado y va a disminuir el calcio libre. Y esto va a causar que se libere la paratormona para aumentar los niveles de calcio. Sin embargo, para retomar lo que dijo el doctor la clase pasada, que los bajos niveles de albúmina también van a disminuir los niveles de calcio sérico total. Y lo mismo pasa de manera inversa. Sin embargo, los que no se van a ver afectados van a ser los del calcio ionizado, o sea, el calcio libre, porque ya como mencioné, pues está regulado por otras cuestiones como lo de la protohormona, el riñón y pH, y eso es lo que podríamos llamar como una pseudocalcemia. Igual es lo que había dicho el doctor, lo de que hay que tener en cuenta lo del calcio corregido, que por ejemplo, si disminuye 1 miligramo por decilitro de albúmina, va a disminuir 0.8 miligramos por decilitro de calcio. Y ahora pues vamos a hablar un poco de las hormonas que se encargan de las funciones pues del calcio. Pues primero tenemos a una de las más importantes, que es la paratormona, que aquí tiene una palomita que en una flechita que señala hacia arriba, pues eso va a indicar en sí cuál es su función, pues va a elevar el calcio. Esta paratormona pues va a ser secretada por las células principales de la glándula paratiroides y que va a estimular que se libere pues cuando haya un déficit de vitamina D, que usualmente pues la vitamina D, ahí te la voy a mencionar, pero igual es para ayudar a la reabsorción de calcio, también cuando los niveles de calcio libre o calcio ionizado se encuentran bajos o cuando hay un exceso de fósforo. A nivel del hueso, pues va a cumplir funciones como estimular la resorción ósea de calcio, y este calcio que se está
utilizando, pues lo va a liberar hacia la circulación y también pues va a aumentar la secreción de un factor de crecimiento de fibroblastos que de manera, bueno, a nivel del hueso, a nivel del riñón, pues va a favorecer que se excrete el fosfato. Pues ya a nivel de riñón, además de estimular que se reabsorbe el calcio en los túbulos conternos distales, junto con la acción del factor de crecimiento de fibroblasto, igual pues interviene favorece la excreción urinaria del fosfato, o sea, va a causar una fosfaturia y aparte, o sea, y por decir igual, pues una hipofosfatemia, o sea, bajos niveles de fosfato en sangre y pues va a estar orinando el calcio, el fósforo. Y también, por su parte, pues va a participar en la eliminación de bicarbonato, que ya en cuestiones más graves puede llevarnos a una acidosis metabólica. Y pues a nivel del intestino, pues aquí tiene una acción indirecta, pues favorece la absorción del calcio. Pero digo indirecta porque la paratormona va a estimular la actividad de una enzima que se llama la 1-alfa hidroxilasa. Ahorita más adelante voy a poner una imagen para que lo entiendan mejor. Esta 1-alfa hidroxilasa va a estimular que el 25OH, que se llama calcidiol, que está en el hígado, se convierta en 1.25OH, que es el calcitriol, que es la parte activa, y que pues ya tiene otras funciones que igual participan en aumentar los niveles de calcio. Aquí tenemos la vitamina D, que la vitamina D pues es una vitamina liposoluble que usualmente pues la mayor cantidad que obtenemos de esta vitamina es cuando exponemos nuestra piel al sol. Y la parte restante, el 10%, pues es lo que vamos a obtener a la hora de lo que vamos a comer, los vegetales, en la carne animal que consumamos y todo eso. La vitamina D2 se llama ergocalciferol y la vitamina D3 es colecalciferol. Y la vitamina D, su forma activa, que es la 25OH, que es la que se va a formar por acción de la 1-alfa hidroxilasa, que esta 1-alfa hidroxilasa es la que es estimulada por la paratormona. Y esta, pues la 1,25OH o calcitriol, pues va a cumplir funciones al estimular el reclutamiento de canales de calcio, que en sí, en pocas palabras, va a favorecer la absorción a nivel intestinal, a nivel del enterocito, tanto del calcio como del fosfato. Y pues ya a nivel del hueso, pues igual participa, activa los osteoclastos para que cree un microambiente adecuado para la mineralización del hueso. En sí, pues actúa de manera sinérgica con la paratormona, favoreciendo aumentar los niveles de calcio y pues también como que ejerce una retroalimentación negativa sobre la paratormona, es decir, si hay bajos niveles de vitamina D, se va a aumentar la secreción de paratormona y así viceversa. Aquí tenemos una imagen en sí, pues, donde está de manera más gráfica las funciones de tanto de la paratormona como de la vitamina D. Pues la paratormona a nivel del hueso favorece la resorción de ósea y aumentar los niveles de calcio, y igual a nivel renal, pues va a favorecer que se reabsorba el calcio en los túbulos conterneros distales y va a disminuir que se reabsorbe el fosfato, o sea, va a ocasionar que se excrete más el fosfato y también que se elimine también el bicarbonato. Y pues se va a estimular a 1-alfa hidroxilasa, que va a intervenir a nivel del renal, que la 25H calcitriol se convierta en 1,25H, que es la forma activa llamada calcitriol. Y este igual va a participar en el aumento de la resorción ósea, en el aumento de la absorción de calcio y de fosfato a nivel intestinal. Y aquí tenemos a la otra hormona que hace prácticamente lo contrario a la paratormona, que es también llamada la calcitonina, que aquí está la flechita, que es decir, que disminuyen los niveles de calcio, que esta es una hormona pues producida por las células parafoliculares o también las células C, si no me equivoco, de la glándula tiroides. Y en sí, ¿qué va a hacer? Pues va a inhibir la absorción intestinal de calcio, también la resorción ósea, y va a aumentar que se elimine más el fósforo, el calcio, el magnesio a nivel renal. Y pues aquí tiene una imagen donde pues ejemplifica cómo se vería la acción contraria tanto de la calcitonina como la paratormona y sus estímulos que son contrarios. Si hay una alta concentración de calcio, se va a liberar la calcitonina para inhibir la liberación de calcio por el hueso. De manera contraria, si hay baja concentración de calcio, la paratiroide va a estimular que se secrete hormona paratiroidea para aumentar los niveles de calcio en el hueso. Pues otros datos que nosotros debemos tener en cuenta, que por ejemplo, si tenemos un calcio plasmático elevado, ¿qué vamos a tener?
un tejido hipoexcitable. Hipoexcitable. Esto pues ya lo podemos haber visto en el cuadro clínico de la clase pasada que vimos en hipocalcemia, que hay hiporreflex, perdón, en calcio plasmático elevado es tejido hipoexcitable, que es lo que vamos a ver ahorita en el cuadro clínico de hipercalcemia. Y lo que vimos en la clase pasada con hipocalcemia, que es más característico en el tejido hiperexcitable, que vamos a ver ahí la hiperreflexia, en lo que había en la hipocalcemia igual había tetania y los signos de Chopstick, los de Foucault y todos esos. Y igual hay que considerar que cuando el calcio plasmático está aumentado, pues se va a inhibir la acción de la hormona antidiurética, que eso ya en el cuadro clínico igual es parte, que podemos tener un paciente que está orinando mucho, tiene mucha sed y está orinando una orina que está bastante diluida. Y aquí lo que podemos llamar como diabetes insípida, que es a nivel nefrogénico, porque el daño está a nivel del riñón. Y aquí tengo una imagen que ya sintetiza en sí en todo lo que ya les dije de las funciones de la paratormona, de la vitamina D y de la calcitonina, y pues está bueno porque igual te lo divide según en qué parte, en qué parte actúa, si a nivel del hueso, del riñón o del intestino. Y por ejemplo aquí, pues la calcitonina se estimula por bajos niveles de calcio, también por niveles de gastrina, de catecolaminas y todo eso. Sí, y aquí pues básicamente es una síntesis de lo que ya dije, tanto de lo que pasa con la vitamina D, que la obtenemos a partir del contacto de la piel con la luz ultravioleta y de la dieta, que se va a obtener como colecalciferol a nivel plasmático, que es la vitamina D3 si no me equivoco, llega al hígado, se convierte en calcidiol, que es el 25H, que por acción de la 1-alfa hidroxilasa que fue producida por el riñón a partir de la paratormona, vamos a obtener la 24.25H, vitamina D, que es la fracción inerte, que en sí no tiene ni cumple ninguna función, y luego obtenemos el calcitriol, que ese es el 1.25, y ya ese va a tener sus actividades a nivel gastrointestinal, como aumenta la absorción de calcio y del fosfato. A nivel del riñón, pues va a disminuir la excreción del calcio y va a favorecer que se reabsorba. Y pues en los huesos pues va a favorecer la resorción de calcio, va a aumentar la actividad osteoclástica y esto en sí va a causar que aumente la liberación de calcio y de fosfato a nivel de la sangre. Y pues esto junto con la acción de la paratormona, que esa va a aumentar la secreción de paratormona cuando los niveles de magnesio sérico estén disminuidos pero de manera muy aguda, o también cuando haya bajos niveles de calcio, pues se va a estimular la paratormona, igual va a cumplir funciones, digamos, a nivel del riñón, como favorece la excreción de fosfato, favorece la reabsorción de calcio y de magnesio, junto con sus actividades en los huesos al aumentar la actividad osteoclástica. Y en sí, en síntesis de todo esto, pues el efecto neto de todo esto es aumentar los niveles de calcio en sangre, aumentar los niveles de vitamina D o calcitriol y disminuir los niveles séricos de fosfato. Doctor, ¿quiere agregar algo más de esta parte? No, estuvo muy bien. De hecho, mientras estabas explicándolo, yo estaba tratando de conseguir el video Es que hay un video que les comenté que no encontraba, pero en ese video explico la fisiología del calcio y eso que ya mencionaste. De todas maneras, yo pensaba ponerlo para verlo antes de que empieces tu clase, pero veo que lo que comentaste es muy parecido. De hecho, es casi lo mismo que yo menciono. Así que ya lo mandó en uno de sus compañeros el video al grupo de aquí de Teams. No sé si ya tenían ese video, pero si no lo tenían, vean hasta, no ahorita obviamente, ¿verdad? Cuando termine la clase en algún momento, vean hasta el minuto 23, que es generalidades nada más, para que sea un poquito más entendible. No, pero muy bien, hasta ahorita todo muy bien, Sindel, no te hace falta nada, yo creo que es lo más importante. Creo que nada más recalcar algo que ya dijiste claramente es el hecho de cuál es el efecto cuando, por ejemplo, puedes poner otra vez el algoritmo. Bueno, no el algoritmo, perdón, Sí, exacto. Recuerden eso que está abajo, que dice efecto neto, ¿no? De la paratormona, que aumenta el calcio plasmático, aumenta el calcitriol, que vendría siendo la vitamina D, y disminuye el fosfato plasmático. Entonces, porfa, recuerden normalmente qué pasa cuando está funcionando la paratormona. O sea, cuando algo estimuló a la paratormona, su tendencia
va a ser esto que ya mencionó su compañera, el efecto neto. Querer aumentar calcio plasmático, aumentar la vitamina D y disminuir el fosfato. Dale, es muy importante que recordemos esos detalles, ¿no? Y este esquema, si lo tienen a la mano cuando repasen osteoporosis, cuando repasen otras patologías relacionadas con calcio, les va a ayudar a explicarse por qué se elevan ciertas sustancias, por qué pasa tal cosa. Dale. Puedes continuar, está muy bien. Hasta ahorita todo muy bien. Y ya vamos a pasar ya de lleno a lo que es en sí la hipercalcemia, que esos los valores arriba de 10.5, pues, bueno, del calcio total plasmático son arriba del 10.5, pero si nos enfocamos en el calcio ionizado, pues es arriba de 5.5. En hipercalcemia las manifestaciones clínicas pues, pueden aparecer arriba de los, bueno, depende de las bibliografías, a partir de los 12 a 14 miligramos por decilitro. Por ejemplo, el Toronto Notes mencionaba que las crisis hipercalcémicas aparecían a partir de los 16 miligramos por decilitro, pero eso va a variar mucho de las bibliografías. Y pues en etiología, pues vamos a dividirlo principalmente pues en si son dependientes de paratormona, si es la paratormona se encuentra elevada o está normal, o si es independiente de paratormona cuando los niveles están pues bajos, ¿no? En la paratormona elevada o la dependiente, la causa número uno en la población general y que no vamos a encontrar en el ámbito ambulatorio, el 90% de sus casos se debe a un hiperparatiroidismo primario, usualmente debido a un adenoma solitario de paratiroides. Y en el contexto de la causa más frecuente a nivel hospitalario de pacientes que están ingresados, la principal causa es una hipercalcemia de origen tumoral, una neoplasia, por decir, en el 90% de los casos. Y en sí estas dos causas ocupan el 95% de todas las causas de hipercalcemia, si no me equivoco. Y en este cuadro que me gustó, que estaba en aceteo, donde está igual te lo divide en si está mediada por PTH o es independiente de PTH. La causa número uno que ponen es el hiperparatiroidismo primario, ya sea por un adenoma, por una hiperplasia, un carcinoma de paratiroides. Igual pues ponen el contexto de un hiperparatiroidismo terciario. Por ejemplo, de un paciente esto ocurre más o menos en pacientes con una insuficiencia renal, que cuando una o más de las glándulas paratiroideas, pues se vuelve, o sea, tiene una función autónoma en sí, o sea, obtiene como que tiene una hiperplasia y eso va a causar que aumente su producción de paratormona y por lo mismo va a aumentar los niveles de hipercalcemia. Si no me acuerdo mal, me acuerdo haber leído que incluso les pueden quitar la paratiroides y aún así como que siguen secretando grandes cantidades de paratormona, ¿no, doctor? O sea, Correcto, sí está bien. y igual, pues pacientes que tienen tratamiento con litio, o aquí tenemos igual la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que ese es como que el principal diagnóstico diferencial que mencionaba el doctor en su video del hiperparatiroidismo primario. En sí, esa hipercalcemia hipocalciúrica familiar es una enfermedad autosómica dominante. Hay que tener, a la hora de hacer el interrogatorio, hay que preguntar si alguno de los familiares del paciente pues tenía igual pasaba con esto, tenía una calcemia elevada. No usualmente si lo vamos a encontrar pues es en niños y en sí esta hipercalcemia que tienen estas personas pues es una hipercalcemia como por decir leve o es asintomática. Y pues aquí esos pacientes en sí no hay como que un tratamiento curativo, o sea, pueden hacerle una paratiroidectomía y no hacerle nada. Y usualmente creo que esos pacientes no les hacen nada de por sí. Y esta hipercalcemia se debe a una mutación en uno de los receptores sensores de calcio que en sí no van a detectar los niveles de calcio, si están elevados o no. Y aquí la característica que luego lo voy a volver a mencionar con el hiperparatiroidismo primario, es que los pacientes pues tienen una hipocalciuria. Y ya en el cuadro donde menciona de las que son independientes a PTH, pues está principalmente las hipercalcemias tumorales, ya sea que estén mediadas por la proteína similar a PTH, como el carcinoma epidermoide, otros pueden ser cánceres de pulmón, cánceres de cabeza y cuello, los cánceres urovesicales, urogenitales, el ovario, vejiga, riñón. Y también están los cánceres por metástasis, por osteólisis, que diga,
como los de mama, los mielomas. Esto es en contraparte de los cánceres que mencionaba en hipocalcemia, que los cánceres ahí, los metástasis osteoblásticas son las que causan hipocalcemia y los cánceres osteoclásticos son los que causan hipercalcemia. Igual pues tenemos otras, por ejemplo, paraneoplásicas por vitamina D, como los linfomas, que esos aumentan los niveles de 1.25H, o sea, calcitriol. También los cánceres que se deben a exceso de vitamina D, como intoxicación por vitamina D. Igual a la hora de interrogación hay que preguntar al paciente si ha llegado a padecer tuberculosis, plasmosis y todo eso, porque las enfermedades granulomatosa pueden llevar a una hipercalcemia, síndrome de Williams. Igual pues preguntar a los pacientes qué medicamentos están tomando. Por ejemplo, los tiazidas son conocidos por disminuir la excreción renal de calcio. Endocrinopatías, por ejemplo, hay que recordar que una persona con hipertiroidismo cursa con hipercalcemia. Y en miscelánea, pues una inmovilización prolongada. Igual tenemos acá el síndrome de leche y alcalinos, que estos son ya en el contexto de pacientes que eran con úlcera péptica, que estaban tomando un exceso de antiácidos y también con compuestos con calcio, que esto los lleva a desarrollar una hipercalcemia, una alcalosis y también una insuficiencia renal. Y en sí, los cánceres que más causan hipercalcemia podrían ser los cánceres de pulmón, de mama y los mielomas múltiples. No sé, doctor, ¿quiere decir algo más de esa parte? No, está muy bien, todo está muy bien. Y aquí le puse un cuadrito para distinguir a la hora de un hiperpartiroidismo primario y de una neoplasia. Pues usualmente, como la mayoría de los casos de hiperpartiroidismo primario pues son asintomáticos, el inicio va a ser insidioso. Lo de la neoplasia pues van a ser más agudos porque van a tener niveles más altos de calcio. Los síntomas pueden no tener. La neoplasia va a depender de la neoplasia en sí. Ambos pues los niveles de calcio elevados. El fósforo va a estar disminuido. Recordemos que el aparato hormona va a favorecer la excreción de fósforo, y en cambio las neoplasias pueden estar elevados o pueden estar disminuidos. Y pues ya la PTH va a estar elevada porque es de PTH, y las neoplasias no, van a estar disminuidas el PTH. Y ya pues para pasar un poco al cuadro clínico, pues yo leyendo en el CTO, que si me equivoco, menciona que se puede dividir como que en gente asintomática, porque eso va a depender mucho de los niveles. En gente asintomática, o sea, creo que lo rondamos entre 11 a 11.5. Luego vamos a tener los pacientes ya agudos dependiendo de la bibliografía, a partir de 14, a partir de 15, a partir de 16 miligramos por decilitro. Ya empiezan a tener una crisis hipercalcémica, y los pacientes crónicos. Bueno, el Toronto Notes aquí mencionaba que una crisis hipercalcémica arriba de 16 miligramos por decilitro, los síntomas, o sea, el paciente puede debutar incluso con una anuria o con una liguria y con cambios en el estado mental, ya sea de una somnolencia, que hay que hay que tratarlo de manera pues inmediata, porque igual ese paciente puede evolucionar a tener coma. Y en sí, del cuadro clínico, pues lo dividí aquí dependen de los sistemas o sea, en diversos sistemas, ¿no? Y cada uno va a tener alguna alteración. Por ejemplo, en los cardiovasculares pueden haber pacientes con hipertensión arterial. Eso igual lo encontramos como en el 50-70% de los pacientes con hiperpartiroidismo. Pueden tener arritmias. Aquí aquí en negritas está el QT corto, que aquí, como se puede ver en imagen, en hipercalcemia es más característico el QT corto, a diferencia de la hipo, donde el QT está alargado. También puede haber depósitos de calcio a nivel de las válvulas, en las coronarias, en las fibras miocárdicas, que este es más un hallazgo de evolución crónica. A nivel neurológico, pues esto está diferente, por ejemplo, con lo que vemos en hipocalcemia, que aquí en hipercalcemia hay hiporreflexia. Acá en la hipocalcemia había hiperreflexia y había tetania. Y en hipercalcemia hay hipotonía, hiporreflexia, miopatía. A nivel renal, pues como habíamos mencionado de la acción de la antidiurética, que está disminuida, o sea, que está suprimida su acción, pues así tenemos un paciente con el cuadro de diabetes nefrogénica, que está orinando mucho, tiene mucha sed. Igual pues eso mismo lo puede llevar a una deshidratación, que hay que tratarla de manera pues urgente, ¿no? También entre los datos, por decir, de cronicidad, pues el paciente puede debutar con una nefrolitiasis o con insuficiencia renal.
Aquí abajo es un cuadrito que es como para no olvidar los síntomas y los signos de hipercalcemia, que son huesos, piedras, son como quejidos, si no me equivoco, y connotaciones psiquiátricas. Aquí, para pasar con los restantes de los otros aparatos afectados, pues a nivel de músculo esquelético puede haber debilidad muscular, dolor óseo. A nivel gastrointestinal, pues aquí son más síntomas inespecíficos, pero pues por ejemplo el paciente puede debutar con una pancreatitis aguda, recordar lo de las náuseas, el vómito, la elevación de las amilasas, también el dolor epigástrico. También entre los síntomas psiquiátricos, pues podemos llegar con un paciente con una crisis psicótica, con alucinaciones, pero también puede tener una depresión, ansiedad, alteraciones de la concentración, del sueño y todo eso. Y a nivel reumatológico, debido a los depósitos de calcio a nivel de las articulaciones, pues puede desarrollarse con gota, pseudogota o condrocalcinosis. Doctora, ¿hasta ahorita quiere agregar algo más? No, está todo muy bien. La verdad es que está todo muy bien. No te hace falta, no te hace falta nada, Sindel, vas bien. Ok, y este cuadro que lo saqué de un artículo, no me acuerdo qué artículo era, me gustó porque te lo divide entre los síntomas de hipercalcemia aguda y los síntomas de hipercalcemia crónica, aunque básicamente igual repite lo mismo de uno al otro lado, pero por ejemplo, pues aquí igual hace énfasis en nivel renal, por ejemplo, la nefrocalcinosis, y la nefrolitiasis, la insuficiencia renal crónica, bueno, aquí igual menciona la neurología, la demencia, los trastornos del sueño, también, por ejemplo, aquí menciona en psiquiátrica, a nivel agudo, pues menciona las alucinaciones, la psicosis. Y, por ejemplo, el nivel musculoesquelético, en el nivel crónico, pues ya menciona, a pesar de, o sea, a pesar de que dice dolor en ambas, por aquí debuta lo de la osteoporosis, la osteopenia, que el paciente puede tener fracturas a nivel de las vertebrales y todo eso, la osteitis fibrosaquística, si eso no me equivoco, esto es parte del cuadro, uno de los hiperparatiroidismo primario. Y ya en el diagnóstico, pues usualmente la hipercalcemia es como que un hallazgo que se obtiene de manera esporádica. O sea, al estar checando los electrolitos séricos, pues encontramos, el paciente tiene hipercalcemia. No es que usualmente vayan a consultar porque saben que tienen hipercalcemia. Y a la hora de pues, llevar el diagnóstico y reconocer la etiología para poder tratarla, pues hay que tener mucho ojo con el nivel de calcio, con el nivel de paratormona, con lo de la albúmina, el fosfato, el calcio urinario. Y ya en estudios más especiales podemos recurrir a proteínas similar a la paratormona o los subtipos de vitamina D. Y por ejemplo, en este cuadro menciona sabemos que el paciente tiene una hipercalcemia, hacemos lo del calcio corregido, o sea, lo de los niveles de albúmina y todo eso, y ya una vez que sabemos que tiene hipercalcemia, descartando las pseudocalcemias, pues hay que hacer una adecuada evaluación clínica, exploración física, hacer un adecuado interrogatorio, y pues vamos a pedir los niveles de paratormona. Aquí, bueno, en el CTO mencionan niveles de paratormona bajos, y aquí mencionan que ellos suelen pedir la 25H, que ese es el calcidiol, que es la que no ha sufrido la hidroxilación por parte de la 1-alfa hidroxilasa. Bueno, al menos en el CTO lo mencionan que prefieren pedir estos porque estos tienen como que niveles más estables que el calcitriol. Entonces, y porque tiene una vida media más larga, si no me equivoco. Y, por ejemplo, si tienen los niveles de 25H pues elevados, podemos pensar en una intoxicación por vitamina D, es decir, creo que exceso de vitamina D. Y en cambio, si le tenemos la 25OH en baja, pues ya podemos empezar a pensar en neoplasias. Ahora, si tenemos una paratormona normal o alta, pues podemos pedir los niveles de excreción de orinas para ver si el paciente tiene calciuria o no tiene calciuria, o podemos utilizar los cocientes de calcio urinario, creatinina en orina. Entonces, eso ya, recordando lo que había mencionado antes entre el diagnóstico principal de hiperparatiroidismo primario y de hipercalcemia hipocalciúrica familiar, pues, por ejemplo, si tenemos una calciuria menor de 100 o con un índice menor de 0.01, eso va a variar de las bibliografías. Vamos a pensar en una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Pero si tenemos una calciuria arriba de 200 o con un índice mayor de 0.02, pensamos en un HPP.
Ahora, si tenemos una paratormona igual elevada, luego podemos pedir los niveles de fósforo. Si los niveles de fósforo están bajos a nivel de la sangre, pues ya es como para corroborar el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, también porque puede ser por consumo de litio, ¿no? Y si está elevado, pues podemos pensar en un hiperparatiroidismo terciario por insuficiencia renal crónica. Aquí es otro cuadro que el doctor igual lo mencionaba en su video, que pues básicamente dice lo mismo: checar que tiene hipercalcemia, descartar las pseudocalcemias, hacer una adecuada historia clínica y familiar, exploración física, preguntar si el paciente no ha estado consumiendo calcio oral, exceso de vitaminas, litio, tiacida. Y luego pues aquí igual se va a pedir los niveles de paratormona, que si están elevados, y vamos a pedir luego los niveles de calcio urinario. Por ejemplo, aquí la diferencia con el anterior, aquí con el cociente calcio-creatinina es de 0.04. Si está bajo, o los niveles de calcio urinario están bajos, pensamos en hipercalcemia hipocalcémica familiar. Si están elevados, que igual aquí menciona por arriba de 0.04, o que el calcio urinario está arriba de 200, pensamos en una HPP. Ahora, si los niveles pues ya de paratormona están bajos, podemos recurrir, al ejemplo, a los estudios especiales como la proteína similar a paratormona, los tipos de vitamina D. Por ejemplo, si está aumentada el calcidiol, pensamos en una intoxicación por vitamina D. Si están aumentados el calcitriol, pensamos en una enfermedad granulomatosa o por un linfoma. Ahora, si estos dos están normales, podemos ya recurrir al de proteína similar a paratormona, que estos, si se encuentran elevados, esto es malo porque nos puede indicar que hay un tipo de neoplasia, pero es de una neoplasia maligna. En cambio, si están normales, pues podemos pensar en otras causas como una esteólisis local o el síndrome de leche y alcalinos. Bueno, hasta esta parte, ¿va a mencionar algo más, doctor? Sí, solo tengamos en consideración algo, chicos. Miren, así, permítame tantito, es que vino una compañera. Solo voy a abrir la puerta, por favor. Solo eso, no tardo. Solo voy a abrir la puerta de la casa para que no se quede afuera. Ahorita les hago el comentario. Ya regresé. Perdón, les decía, chicos, aquí algo muy interesante es lo siguiente. Ay, me hace cosquillas esta cosa. Algo muy importante es lo siguiente. Miren, vamos. El tema de calcio, hola Meche. El tema de calcio es largo, tiene mucha complejidad, pero de lo que es relevante así por el grueso, es que recordemos que el 95% de las causas van a ser dos cosas y ya. Dos cosas y ya. O sea, si bien es cierto que digo, sí tenemos que conocer como que cuáles son esos 5% de causas de hipercalcemia, pues claro, o sea, como que sí es válido conocer algunas, pero las importantes son esas primeras dos, que es tener un cáncer o tener un hiperparatiroidismo, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un hiperparatiroidismo, que por cierto podría ser primario o terciario, no secundario, porque el secundario se mantiene con cifras de calcio bajas, así que pregunta de examen: ¿qué hiperparatiroidismos dan hipercalcemia? ¿Qué hiperparatiroidismos dan hipocalcemia? Bueno, en lo referente a eso tenemos que la causa número 1 del hiperparatiroidismo primario pues es un adenoma, ¿sí? Un adenoma paratiroideo, o sea, en la glándula paratiroides, es la causa más común del hiperparatiroidismo primario y el cáncer. Entonces, pensando en eso, pues es lógico pensar que hasta el nombre lo dice, hiperparatiroidismo.
Ah, bueno, pues entonces va a tener seguramente la paratormona aumentada, ¿sí? Entonces, una de las causas principales, que es el hiperparatiroidismo primario, tiene la paratormona aumentada. Si estuviéramos en Europa, un diagnóstico diferencial importante es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, pero no estamos en Europa, así que es menos probable o improbable que sea un diagnóstico diferencial aquí. ¿Dale? Y la otra causa muy grande, que es el cáncer, te da paratormona baja o inhibida, ¿sí? O sea, vean cómo ahí ya es un poco rápido con solo tener la paratormona incluso, porque la causa más, una de las causas más importantes te da una PTH aumentada o normal, mientras que otra de las causas te da una PTH inhibida, o sea, que no va a estar aumentada, ¿dale? Que es el cáncer. Obviamente no ya estableciste que es cáncer, pero vamos, sabes que después de haber pedido la PTH, si está inhibida o baja, puedes pedir ya los estudios especiales, que son los subtipos de vitamina D, ¿sí? Son los subtipos de vitamina D, e incluso pues estudios con fósforo, creatinina, etcétera, para orientarnos. ¿Y cuál es la diferencia entre la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y la hiperparatiroidismo? Como ya dijo su compañera, fácilmente, el hiperparatiroidismo primario o terciario van a estar tirando calcio en la orina, tiran el calcio en la orina. En cambio, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, pues no lo hace, ¿vale? No lo hace, por eso se llama hipocalciúrica familiar, ¿sí? Y recordar que los granulomas, o sea, ¿qué son enfermedades granulomatosas? Recordemos las clases de patología de tercer año. Recordemos que la inflamación crónica puede tener una modificación, ¿sí? A granulomas, ¿vale? Entonces hay ciertas patologías que tienen un proceso de inflamación que derivan a la formación de granulomas. Tenemos patologías infecciosas, tenemos patologías autoinmunes, tenemos patologías diversas, entre ellas las más importantes, pues tenemos a la tuberculosis, tenemos a la granulomatosis de Wegener, tenemos al síndrome de Churg-Strauss, tenemos a la sarcoidosis, tenemos a la beririosis, tenemos, entre otras, ¿no? Que te pueden causar granulomas. Y sobre todo los granulomas de tipo infeccioso hacen que se activen los macrófagos y se puedan producir o derivar vitamina D activa. Por eso dice allá, el aumento del 1,25H se relaciona con granulomatosis o con linfomas. Y hay otros tipos de cánceres que lo que van a hacer es, hay tipos de cánceres que lo que hacen es liberar una proteína que se parece a la paratormona, ¿sí? Se parece a la paratormona, y por eso cuando tú pides paratormona no va a estar elevada, porque en realidad no es paratormona, se parece, pero no es. Dale, y ahí lo dice, hipercalcemia humoral maligna. Dale. ¿Qué otra cosa? Y el tomar vitamina D sí te puede causar, en dado caso, una intoxicación por vitamina D y causarte una hipercalcemia. No olvidemos, a manera de pregunta de examen nacional e internacional, cuáles son las vitaminas que se pueden causar una intoxicación. Recordemos, son las liposolubles, recordemos la mnemotecnia DECA o ADEC, cualquiera de las dos es una bonita mnemotecnia. DECA, vitamina D, E, K, A, son las que pueden causar intoxicación. Son las liposolubles, se quedan en el organismo. Dale. Creo que nada más. Creo que nada. Una cosa más. A ver, no olviden, no pasen por alto que cuando tú tienes una hipercalcemia, habitualmente la hipercalcemia, ¿cómo tú determinas hipercalcemia? La hipercalcemia es o si tienes un calcio ionizado elevado, o sea, pero para fines prácticos, porque ustedes tal vez todavía no lo sepan, porque o sí han ido al hospital, pero quizás no se habían fijado de eso, el calcio que te miden en el tubo rojo, o bueno, es un tubo con tapa roja o tubo con tapa amarilla, que ese tubo con esas tapas roja o amarilla es el tubo de química sanguínea. En ese tubo puedes pedir electrolitos séricos
Ojo que tienes que escribir las palabras electrolitos séricos, porque si no, no te hacen electrolitos séricos, ¿no? O sea, tú lo tienes que escribir electrolitos séricos, solicito electrolitos séricos. Cuando te miden ese calcio, de hecho, ahí te pueden medir sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y fósforo. Es el calcio plasmático total, ¿sí? Pero recuerden lo que dijo su compañera, o sea, el calcio plasmático total está determinado por el calcio que es ionizado y el no ionizado, o sea, el unido a proteínas y el que no está unido a proteínas. Por lo tanto, para decir que tienes hipercalcemia, tendrías que tener un calcio plasmático total elevado y descartar alteraciones en las proteínas o en o que haya un trastorno ácido base, porque pueden haber casos de que parezca que hay hipercalcemia y no lo haya. ¿Dale? Más pasa con hipocalcemia que con hipercalcemia. ¿Qué otra cosa? O que tengas un calcio ionizado aumentado en la gasometría. El estudio que te dice el calcio ionizado es la gasometría. Ahí te miden el calcio ionizado. Ahí no tienes que ver la albúmina, no tienes que ver nada, porque ese es el real, o sea, ese calcio es el real, ¿sí? Y es el funcional, es el útil, es el que de verdad te puede causar alteraciones, etcétera. Cuando ya documentaste que tienes la hipercalcemia, pues es lo que habíamos comentado, ¿no? Puede ser tan sencillo como preguntar, oye, estás tomando un montón de vitaminas, tu Centrum lo tomas 40 veces al día. Sí, pues ya está. Lo más probable es que sea una hipervitaminosis D. Oye, estás bajando de peso, tienes fiebre, síntomas B. Sí, pues lo más probable es que tengas un linfoma si tienes adenopatías, etcétera, ¿no? Como que la historia clínica nos orienta. ¿Por qué lo comento? No para desanimarlos, pero pues a veces las instituciones públicas a veces no tienen la paratormona. No se trata que lo aprendamos mal, pero quería que sepan que habitualmente no la tienen. Muchas veces la subrogan, si te la hacen, tampoco tarda así una eternidad, tarda poco, 2 días, un día para que te la den, pero en el público tarda como 3 a 7 días para que te den el resultado. ¿Vale? Generalmente los pacientes que tienen hipercalcemia, generalmente, si tienen menos de 12, 13, la verdad es que son pocos los síntomas habitualmente, salvo que fuera crónico. Pueden tener manifestaciones relacionadas a cronicidad, como la presencia de litiasis renal, ¿verdad? Eh, eh, son cataratas, o sea, datos que sugieren algo de cronicidad habitualmente. Ahora, cuando se sube el calcio mucho, más de 13, 14, habitualmente mal pensamos. Tenemos que pensar que ese es un cáncer hasta demostrar lo contrario, porque normalmente el hiperparatiroidismo primario nos da calcios habitualmente entre 11 y 13. No es tan habitual que un hiperparatiroidismo primario nos dé más de 13, 14, 15. No es común, no es común. De hecho, recuerden, si tienes un calcio más de 13, piensa mal, piensa mal. Y es por sentido común. Si la segunda causa, bueno, las dos causas más comunes son hiperparatiroidismo primario y llegaste con calcio de 14, no vas a bien pensar, ¿verdad? Vas a pensar que es algo maligno primero y descartas algo maligno y bueno, a ver qué otras opciones hay, pero primero descartas lo maligno, ¿sí? Creo que solo eso quería agregar, Sindel, puedes continuar. Muy bien, vas bien. Bueno, voy a empezar a hablar del tratamiento, bueno, vamos a enfocarnos en el tratamiento agudo de cuando llega al paciente, pues usualmente viene deshidratado por lo de que está orinando mucho y todo eso, ¿no? Igual, pues aquí lo dividen en si es, o sea, tiene una hipercalcemia leve, si tiene por debajo de 12 miligramos por decilitro, usualmente pues es un paciente asintomático, pero ya tenemos una crisis hipercalcémica grave cuando está arriba de 14 miligramos por decilitro, esos ya son pacientes sintomáticos y esos hay que tratarlos de manera muy inmediata. Aquí a la izquierda pueden ver que los puse, o sea, los que están en 1, 2 y 3 y 4, que esos son como que en el orden de lo que vamos a utilizar en caso de que alguno de estos no funcione. Y en sí, pues igual vamos a dividir el tratamiento a corto plazo y en a largo plazo. Pues el número 1 con lo que vamos a empezar, pues va a ser al darle al paciente una solución salina isotónica,
por intravenosa a grandes volúmenes con la finalidad de pues eliminar el calcio por la orina, ¿no? Entonces esta pues va a actuar de manera más rápida y pues es la medida más importante y más urgente en el manejo de una hipercalcemia grave. Esto es así pues para los pacientes que están deshidratados porque no pueden concentrar su orina debido a la diabetes insípida y también porque tienen su tasa de filtración glomerular pues disminuida. Y luego en caso de que, bueno, ese es el tratamiento a corto plazo. Y el tratamiento a largo plazo, pues ya podríamos recurrir a los bifosfonatos, que son pues análogos de los pirofosfatos en sí, pues son los que van a evitar que haya calcio en el cuerpo y así hacer que los tejidos se calcifiquen. Estos pueden ser el ácido solendrónico o el pamidronato, que estos se van a dar por vía intravenosa. Estos pues tienen un comienzo de acción pues mucho más lento, de 1 a 3 días y usualmente pues tiene un efecto que pues dura bastante. Y estos pues ¿qué van a hacer? Pues van a disminuir la resorción osteoclástica y pues en sí tienen un efecto potente, pero sin embargo van a tardar mucho en actuar. Y más a esto, pues solo lo podemos dar pues una vez a la semana porque pues tiene efectos adversos. Por ejemplo, el doctor mencionaba en su video que podría causar una necrosis mandibular. Ese sería como que el tratamiento base, pero ya en cuestión de que te estamos dando el suero y el paciente no está mejorando, la calcemia no está bajando, pues ya podemos recurrir a los diuréticos de asa. En este caso pues utilizamos el furosemida. El furosemide. Y pues tiene como que ciertas especificaciones que pues se debe utilizar en el contexto de que estamos y tratando a pacientes de manera tan vigorosa, sin embargo, pues no está viendo enuresis o estamos viendo que el paciente ya está presentando datos de sobrecarga hídrica. Entonces, el furosemide no se va a usar o sea, no hay que utilizarlo cuando la uresis es adecuada, si es arriba de 0.5, pero si el paciente no está orinando ni nada de eso, pues ya hay que agregarlo al tratamiento. Y en sí, pues, igual hay que considerar ciertas cuestiones de que no hay que darlo de primera línea y tampoco, pues, si decimos que hay que utilizar diuréticos, no hay que dar los tiacídicos, que como ya he mencionado antes, que esos son una de las causas de hipercalcemia porque van a disminuir la excreción de calcio. Y ya pasamos a que, bueno, igual aquí lo dice, que el furosemida no se utiliza de forma rutinaria, ¿no? Y si ni siquiera el suero, ni siquiera los diuréticos están funcionando, podemos recurrir a la calcitonina, ¿no? Ya sea de manera intramuscular o de manera subcutánea. En sí, pues su función es actuar rápido y va a disminuir la absorción de calcio. Pues esto es, como ya dije, si no funciona ni la hidratación ni la furosemida, pues necesitamos algo que actúe de manera muy, muy rápida, entonces utilizamos la calcitonina y eso ya es en el contexto de hipercalcemias graves. Y aquí menciona que hay que tener ojo con la calcitonina, por ejemplo, porque puede causar taquifilaxia. Más adelante, bueno, había un cuadrito que puse que decía el Toronto Nose, que se me hizo interesante porque decía que antes de dar calcitonina hay que preguntarle al paciente si es alérgico al pescado. Voy a suponer que igual tiene que ver con lo de la taquifilaxia. Y ya si tenemos a un paciente y ni siquiera o sea, llega peor, que por ejemplo, si tiene una hipercalcemia por arriba de 18 o 20 miligramos por decilitro, ya nos saltamos esos pasos y ya tenemos que recurrir a la hemodiálisis porque es más efectiva. Y también se puede utilizar la hemodiálisis si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas neurológicos o tiene una enfermedad cardíaca o tiene una enfermedad renal. Y a pesar de esto, pues igual podemos utilizar glucocorticoides que tienen una acción en sí mixta, o sea, van a disminuir la absorción intestinal de calcio, van a favorecer la eliminación renal de calcio y también van a disminuir los niveles de vitamina D, o sea, del calcitriol en sí, pues podemos utilizar, por decir, la prednisona. Pero eso más es en el contexto, como dice en el cuadrito, que cuando el origen de la hipercalcemia es de origen tumoral o por exceso de vitamina D o también en enfermedades granulomatosas, por ejemplo, si el paciente tiene lo de la sarcoidosis, histoplamosis y todo eso, y no es útil, no va a ser útil en las que se deban a un hiperpartiroidismo primario o dependiente del aparato de hormonas similar a la PTH.
Igual pues hay que tener en cuenta que la prednisona pues van a ser de acción lenta, al igual como más o menos como de los bisfosfonatos. Pues acción actúa más o menos alrededor de 2 a 5 días. Y aquí igual tenemos al denosumab, que pues va a ser en caso de que los tratamientos con bifosfonato no estén funcionando, se puede recurrir al denosumab, que pues, va a inhibir la resolución ósea al inhibir la vía del ligando RANK. Pues aquí dejé un cuadrito, pero no sé, doctor, ¿quiere agregar algo aparte del tratamiento? Recuerden, por ejemplo, en primer nivel de atención, en el supuesto que tú tuvieras al paciente que tuviera algunas manifestaciones que concuerden con hipercalcemia y o que tuvieras además de casualidad tus laboratoriales, sea porque se lo hizo en externo o porque, no sé, se lo hizo en un laboratorio y te lo está llevando para que veas, o sea, y tienes síntomas, sobre todo síntomas agudos, este, ¿qué puedes hacer en primer nivel de atención? Lo mínimo que puedes hacer si lo tienes claramente es iniciar soluciones isotónicas, evidentemente soluciones que no tengan calcio, desde luego, ¿verdad? Entonces, le vamos a empezar soluciones para hidratar al paciente. No olvidemos que la hipercalcemia, como dijo Sindel, es una causa de diabetes insípida. Entonces el paciente probablemente ya haya tenido poliuria, se haya deshidratado el paciente. Entonces hay que hidratar a ese paciente, hay que ayudar a ese riñoncito. Lo mínimo que pudiéramos quizás hacer en primer nivel de atención es esto, poner en soluciones isotónicas puede ser la solución salina al 0.09%, para tratar de ayudar a este paciente. Es el primer método a hacer, además de que es muy rápido, actúa en horas, y es más fácil de tener a la mano, ¿no? Algo importante que tenemos que tener en cuenta es algo que dijo Sindel, o sea, si el paciente no orina porque es nefrópata, por decir, ahí como que está cañón, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. No sé si lo recuerdan de mi clase, pero los volúmenes que necesitas para hacer orinar y mejorar el estado de hidratación y todo esto con el riñón, es un montón de volumen. No creas que, ponle ahí sus 500 mililitros de salina y déjalo ahí que vaya a su casa. No, no, no. Son cantidades exorbitantes. O sea, creo que ni me acuerdo muy bien de memoria, pero era como 1 o 2 litros por cada 2 horas, algo así. Es mucho volumen, ¿sí? Mucho volumen. Si el paciente tiene falla renal y está oligúrico o anúrico, se puede intentar dar furosemide para forzar. Otra es que te hayas pasado con las soluciones salinas y ya estés sobrecargado. Te das cuenta que estás sobrecargado porque él refiere disnea, presenta a la exploración y a la inspección ves taquipnea, además de que puede presentar presencia de crépitos subescapulares basales bilaterales. eh, ahí te das cuenta, le puedes meter furo en dosis, así para que vaya tratando de forzar que saque tanto volumen como calcio. Eh, Uno de los que actúa más rápido que todos es también la hemodiálisis, pero habitualmente esta solo la usamos cuando el calcio es más de 18, ¿no? Es una hipercalcemia grave. Eso es uno de los criterios para realización de hemodiálisis. Es uno de los criterios para la hemodiálisis que no tenga que ver con la falla renal, ¿no? Está interesante porque es una de las causas, indicaciones para hacer hemodiálisis. Otra razón, perdón, o indicación para usar la hemodiálisis puede ser, por ejemplo, tener intoxicación por litio. Esa es otra causa para usar hemodiálisis, además de la falla renal, ¿verdad? Y no olviden que los glucocorticoides es para enfermedades granulomatosas o inflamatorias que causan hipercalcemia. Eh, o algo así interesante es que los bifosfonatos, cuando tenemos el calcio muy elevado, sí los usamos. Y ahorita que veamos osteoporosis, van a ver que los bifosfonatos y el denosumab es uno de los fármacos que se utilizan así comúnmente o habitualmente en osteoporosis o no sé cómo se diga, otras causas de hipercalcemia, ¿no? Por ejemplo, en osteomalacia se pueden utilizar, en un montón de patologías, incluso enfermedades reumáticas que afecten el hueso.
Este, creo que nada más. Recuerden lo de mi video. Aquí está muy bien, me gustó. Esto creo que es de la MIR o del CTO. Creo que es del CTO, me parece. CTO. Traten de recordar cuáles actúan muy rápido, cuáles no se dan, que no actúan rápido. O sea, todo eso es importante, ¿no? Porque pues es importante a la hora de tomar las decisiones y también es importante, pues, de fines académicos, ¿no? Puedes continuar, Sindel. Pues aquí puso un cuadro para, más o menos, hace rato lo mencionó el doctor, de saber en qué hiperpartiroidismo puede haber pues el calcio elevado. Por ejemplo, en el hipertiroidismo primario, pues aparte de que está elevado el PTH, está elevado el calcio sérico y el fósforo está eliminado, o sea, está bajo porque pues la PTH favorece la eliminación y esto se debe a una secreción excesiva de la paratormona. En el hiperparatiroidismo secundario, pues que es más característico de las hipocalcemias, ¿no? Y se debe a un déficit de vitamina D, que eso pues no, si no hay vitamina D no va a haber mayor absorción de calcio, ¿no? Y en el contexto de un hiperparatiroidismo terciario, pues la PTH va a estar mega elevada, también va a estar elevado el calcio y el fosfato va a estar elevado, y esto se debe a una falla renal crónica. Y aquí tengo unos cuadros donde te dice más o menos lo de las dosis que podemos utilizar para las soluciones, el suero salino, lo de la furosemida, el calcitonina y todo eso, pero pues no, es algo que pueden leer después con el espacio de diapositivas, no las voy a leer a cada una. Y ya aquí, por ejemplo, el Armir, pues para que no olvidemos cuál es el tratamiento de la hipercalcemia aguda. Puede incluir utilizar el suero, la solución salina fisiológica. En caso de que no sirva esta, pues podemos recurrir al furosemide. También pues vamos a utilizar los bifosfonatos como tratamiento a largo plazo. Y también si no funciona ni el suero ni el furosemide, pues ya podemos recurrir a la calcitonina. Y podemos utilizar los corticoides en el contexto de, como dijo el doctor, enfermedades granulomatosas o de origen tumoral, ¿no? Y aquí es lo que dije hace rato, que antes de prescribir calcitonina hay que preguntarle al paciente sobre si tiene si es alérgico al pescado. Supongo que es por lo mismo que genera taquifilaxia, ¿no? Y en las hipercalcemias crónicas, pues es más el tratamiento etiológico y hay que asegurar que el paciente tenga una adecuada hidratación. Y voy a hablar un poco ya del hiperparatiroidismo primario, que es la causa más frecuente a nivel ambulatorio. Usualmente se debe, como dije hace rato, a un adenoma solitario, o pues igual puede ser por un adenoma múltiple, que eso equivale al 80 al 85%. Pues es parte de la clasificación de los MEN1, que las MEN son un tipo de clasificación de neoplasias endocrinológicas, donde está el tumor pancreático, los adenomas de la hipófisis y también de los paratiroides. El 15 al 20% se debe de una hiperplasia, y el 1% pues se va a deber a una neoplasia de la glándula paratiroides. Usualmente este hiperparatiroidismo primario se puede dar en cualquier sexo o a cualquier edad, pero principalmente a la hora de diagnosticarlo pues se hace en mujeres mayores de 45 a 60 años. Y aquí es una imagen de cómo se ve un adenoma. El cuadro clínico, pues la gran mayoría de los pacientes va a tener un cuadro asintomático, el 80%, y es como que es un hallazgo que obtenemos al estar revisando los electrolitos y vemos que el paciente tiene hipercalcemia. Y sí, los que presentan síntomas pueden tener los que ya mencioné de una hipercalcemia aguda, pero igual es más común encontrar que tengan síntomas de cronicidad, alrededor del 20%, por ejemplo, que pueden tener una osteoporosis, una enfermedad renal crónica, nefrolitiasis, incluso pueden tener una úlcera péptica. Igual, pues, más o menos dice que alrededor del 50-70% de estos pacientes, pues, van a tener una hipertensión. Para el diagnóstico, pues, hay que tener en cuenta, no hay que olvidar que, pues, la paratormona va a estar elevada, igual el calcio, porque tiene una hipercalcemia, el fósforo va a estar disminuido por mismo de la acción de la paratormona, y también, pues, el cloro va a estar disminuido. Si pedimos un electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? El QTA cortado. Igual, pues puede o no tener la relación buncreatinina elevada, y también pues puede tener una acidosis metabólica. También pues puede tener o no la fosfatasa alcalina. Y pues hay que tener ojo, por ejemplo, lo que dije hace rato de que si el índice de calcio, el calcio creatinina en orina es arriba de 0.02, otras que manejan 0.04,
que es lo que lo va a diferenciar de la hipercalcemia hipocalcémica familiar, que eso esto pues en sí tiene niveles más bajos, ¿no? Y Emplolamir menciona que si tenemos una persona más de 40 años que tiene osteopenia, está orinando mucho y aparte tiene pues urolitiasis, eso nos pueden sugerir un hiperparatido primario y lo primero que debemos hacer es pedirle calcio. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo se podría, de los síntomas crónicos que podría tener una persona con hiperparatiroidismo. Por ejemplo, aquí los depósitos de calcio en las articulaciones del pie. Por ejemplo, aquí tienen lo de la nefrocalcinosis, donde se ve como, bueno, aquí está el riñón, como que se ven como que más en blanquito. Son de las partes de las calcificaciones. Igual aquí tenía un ultrasonido donde bueno, que supuestamente está señalando dónde está la presencia de un adenoma de la paratiroides. Y pues aquí se ven las imágenes de una gamografía de paratiroides y también de la tiroides. Igual pues el doctor mencionaba en sus videos de que, por ejemplo, en sí se pueden pedir radiografías, pero no es como que las radiografías nos digan en sí el grado de, no, qué tan afectado está el hueso, ¿no? Pero, por ejemplo, eso podemos utilizar la densitometría para ver el efecto que tiene la paratormona a nivel del hueso, o sea, del aumento de la resorción ósea, ¿no? También podemos pedir una gamografía, un ultrasonido de cuello, TAC, utilizar medicina nuclear con Sestamibi, y también si estos, digamos, estos anteriores no fueron útiles, por ejemplo, creo que el CTO mencionaba, o era el AMIR, no me acuerdo muy bien, que podemos pedir una arteriografía, un cateterismo venoso selectivo del plexo tiroideo. Y ya por el tratamiento, pues en sí no hay tanto pierde, es más quirúrgico porque es el único curativo, y la técnica que van a utilizar pues va a depender qué tan afectado, cuántas glándulas de la paratiroides están afectadas, ¿no? En sí, pues el tratamiento quirúrgico tiene ciertas indicaciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente menor de 50 años o si tenemos un paciente mayor de 50 años pero ya tiene síntomas con clínica o de daño, por ejemplo, de la insuficiencia renal o de las piedras y todo eso. Por ejemplo, si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, nefrocalcinosis, si tiene una calciura pues, bastante elevada, por arriba de 400, si tiene calcio plasmático por arriba de 12.5, si tuvo una antecedencia de una crisis hipercalcémica, o si el paciente tiene osteoporosis, y eso era con lo de la densitometría, si tiene más de 2.5 desviaciones típicas por debajo de lo normal. Y aquí el CTO mencionaba igual lo mismo de las indicaciones, pero por ejemplo aquí el calcio plasmático lo consideraba si estaba arriba de 11.5, ¿no? También aquí consideraba el aclaramiento de creatinina si está por debajo de 60 mililitros por minuto. Pues dice lo mismo de la calciura en 24 horas por arriba de 400. Checar si en una radiografía, en una ecografía, si el paciente tiene nefrolitiasis o nefrocalcinosis. También pues lo mismo de las complicaciones óseas, pues, como la osteoporosis, o si el paciente pues se haya comprobado por imagen que tuvo algún tipo de fractura vertebral. Y si el paciente pues ya no cumple con ninguno de sus síntomas, ¿qué vamos a darle? Pues vamos a utilizar el Cinacalcet, que va a causar inhibe la liberación de la paratormona. Y en sí, en una de las dos complicaciones pues importantes, pues el tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario, pues sería una hipocalcemia o la lesión del nervio recurrente laringio. Y ya pues vamos a ya más o menos terminar, donde voy a hablar los pasos que debemos utilizar para el abordaje de las hipercalcemias. Pues número 1, pues, o sea, hay que tener en cuenta lo del ABCD, pues llega un paciente con las manifestaciones, hay que tener en cuenta lo de la vía aérea, las respiraciones, la circulación y todo eso. También, pues ya hay que tener en cuenta lo de pues sabemos que tenemos los laboratorios que tienen hipercalcemia, pues hay que descartar las pseudo hipercalcemias, que era lo de la albúmina, la corrección de calcio, ¿no? Y luego, pues ya una vez que confirmamos que realmente tiene una hipercalcemia, como lo que dijo hace ratito un doctor, que si tenemos un valor por arriba de 13, pensar en primera instancia en una neoplasia. Pero si tiene valores más bajitos, por arriba de 11, 11.5, pues pensamos en un HPP.
Paso 3, pues hay que evaluar el estado general del paciente. Si es un paciente que tiene síntomas críticos, pues hay que tener en cuenta que hay que darle un tratamiento agudo de inmediato, pero si es asintomático, pues podemos continuar al pedir laboratorios. En lo paso 4, pues pedimos laboratorios para complementar nuestro diagnóstico, por ejemplo, la VH, el volumen de sedimentación glomerular. Puedes pedir una electroforesis de proteínas en el caso de que creo que sospechábamos un mieloma múltiple. Podemos ver las radiografías de tórax. Igual pues podemos pedir un nivel de calciuria, PTH intacta. Y si no hemos llegado al diagnóstico con todos esos laboratorios que ya pedimos, pues podemos requerir los niveles de proteína similar a la paratormona y también a los niveles de a los subtipos de vitamina D, o sea, el 25H, el 1.25H. Y aquí pues es un cuadro que usualmente pues, ¿qué podemos pedir? Laboratorios básicos que podemos pedir, el calcio, albúmina, el calcio libre, magnesio, o sea, electrolitos, la paratormona, litos, urea, creatinina, ¿no? Y otros hallazgos, por ejemplo, en el electrocardiograma que podemos encontrar, QT cortado, cambios en el LST, también en la hipocalcemia familiar hipocalciúrica, podemos pedir el calcio urinario en 24 horas y la creatinina, por decir, ¿no? Y si tenemos una hipercalcemia con paratormona pues elevada, por arriba de 20-30, pensar en una hiperparatiroidismo primario. Si tenemos una hipercalcemia con una paratormona pues disminuida, pues pensar de primera instancia una neoplasia. Y este es un último cuadro. Pues eso es más para que lo lean, o sea, me gustó porque igual decía como que por cada causa lo que podemos hallar. Por ejemplo, puede estar la paratormona elevada o puede estar incluso normal en el 20% de los casos, el fósforo disminuido y en los rayos X podemos tener una condrocalcinosis o una osteoitis fibroquística, ¿no? En las que son por tumorales, que va a estar característico que la paratormona va a estar disminuida. Y pues igual mencionar lo del hiperpatiroidismo, que pues puede cursar con con una hipercalcemia igual, ¿no? Pero, por ejemplo, en las granulomatosas está suprimida y aparte el fósforo elevado y los niveles de calcitriol elevados. Dice acá particularmente en sarcoidosis. Y ya está. ¿Va a agregar algo más, doctor? No, puedes continuar con los casos, todo muy claro. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el primer caso. Tenemos un varón de 55 años con antecedentes personales de hipertensión arterial de 5 años de evolución, en tratamiento con hidroclorotiazida, que en estudio de cólicos nefríticos de repetición presenta el siguiente estudio bioquímico, con un calcio plasmático de 11.9, con fósforo plasmático de 1.6, con una creatinina sérica de 1.2, una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Albúmina tiene de 4.6, tiene una paratormona intacta de 185, también pues tiene 25H pues 19, calciuria de 290 en 24 horas, también su índice de calcio creatinina en 24 horas es arriba o sea que tiene 0.031. ¿Y cuál es el diagnóstico del paciente? Ya sea una hipercalcemia secundaria de empleo de tiazidas, hipercalcemia hipocalcémica familiar, un hiperparatiroidismo terciario con insuficiencia renal o por un hiperparatiroidismo primario. La verdad no veo manitos, el que quiera participar. A ver, Héctor, ¿qué piensas de eso, Héctor Misael? Sí, ahora, pues ahí, comenzando pues a analizar, pues me llama la atención el tratamiento que tiene con la tiazida, que bueno, ellos que son causantes
Bueno, pues de retención de calcio, ¿no? También he estado viendo bueno, el calcio plasmático, pues está levemente, obviamente está elevado y el fósforo está disminuido, ¿no? Sí. Y su tasa de filtración glomerular, bueno, se ve no se ve tan alterada. Y nada más, bueno, no sé, cuando le hice la PTH que hice intacta, Ujú. que hice 185, pero Es, la verdad no sé cuál es o sea, bueno, solamente ¿no? Que está elevada, ¿no? ejemplo, ve lo de acá, Ajá. que pues obviamente pues está elevada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué estás pensando? O sea, con saber lo de la paratormona y saber lo del calcio, ¿qué es lo que primero que Ajá. pensarías? En una paratormona elevada y así, pues piensas normalmente en un hiperparatioidismo pues primario, ¿no? O sea, bueno, si estamos hablando de que sería, no Ujú. sé, puede ser un adenoma, que es la principal causa. Si nos Sí, vamos sí, sí. por epidemiología, ¿no? Pero empiezas a Todo. dudar, por ejemplo, porque dice tratamiento con hidroclorotiazida, Y ¿no? al mencionar eso, pues ya poder decir, no, pues puede ser por el tratamiento, ¿no? Debido bueno, al ácido, al diurético. Pero pues si nos vamos por los niveles de paratormona que sean bastante elevados, la hidroclorotiazida No, ujú. en este contexto debería estar baja. Entonces, de estos, pues ya con eso pues Ya, podemos ajá, de quitar, ácidos no la cancel, no. quitamos. Pero por ejemplo, en La estas hipocalciúrica tres, familiar también, o sea, no. el hipercalciuria se va por ejemplo, porque tiene una calciura pues bastante Y elevada, pues, arriba de 200. Y pues queda más o menos entre sí, entre y el pues, terciario y primario. Por ajá, eso si te lo vas ves. por el terciario y primario, pues me iría más, no sé, por el terciario, ¿no? Por una insuficiencia renal, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, con esto lo quitas con el fósforo. Por ejemplo, si está bajo, usualmente en el primario, pues el fósforo está disminuido en sangre, ¿no? Entonces ya No, la respuesta es el el, hiperparatioidismo primario. En aquí, pues, ¿cuál sería el tratamiento? En este cuadro clínico, juzgando por los antecedentes de la persona, pues, ¿cuál sería el tratamiento de elección de esos? A ver, ¿qué piensas, José Eduardo? Pues acordamos que lo primero que se tenía que hacer era lo de la hidratación, ¿no? En el tratamiento de los pacientes con hipocalciuria, que teníamos que dar una hidratación isotónica, bueno, con sustancias, con líquidos isotónicos para reponerlos. No me parece que tenga una hipercalcemia tan, ¿cómo se llama? Pues grave. Pero sí tendríamos que tener cuidado con la parte de, según yo, su riñón, su tasa de filtrado glomerular sí está un poco baja. Entonces tendríamos que tener un poquito de cuidado con los líquidos. no Ok, sé qué aquí opinas. esta pregunta, antes de que la aclare, Sindel, esta pregunta son de esas preguntas así, de esas preguntas mala onda, porque si lo analizamos, o sea, el tratamiento de elección, o sea, no es lo mismo decir el tratamiento de elección que el primer tratamiento que darías, gracias, Marcela. Sí, a ver, no es como que el tratamiento, a ver, ¿qué? Voy a solo dejar de explicar. Exacto, no es lo mismo que decir qué es lo primero que harías al tratamiento de elección, ¿no? Porque pues uno diría, pues lo primero que yo haría, por ejemplo, llega un paciente con, ¿no? ¿Qué será? Un paciente con dolor torácico que tiene un electro con elevación del segmento ST. Y una cosa es, ¿qué es lo primero que harías? Y otra pregunta es, ¿qué es el tratamiento de elección para un paciente con infarto con elevación del segmento ST que tiene menos de 2 horas de que inició, ¿no? Entonces, aquí se puede interpretar como que, puchis, o le das el tratamiento de elección que es cirugía, o le das el tratamiento de primero que tendrías que hacer, ¿no? Además de que el calcio, pues, no está muy elevado. Pero pues no sé, ¿qué quieres comentar, Sindel, de eso?
Pues es que el paciente cumple, en la respuesta aquí es la número 1, que es cirugía, porque pues tiene en sí los criterios, por ejemplo, aunque no tiene debajo de 50 años, pero por ejemplo ya tiene síntomas de los cólicos nefríticos, ejemplo, bueno, en el CTO, de hecho ese caso es del CTO, pues cumple el criterio de que el calcio plasmático está arriba de 11.5, el paciente tiene 11.9, y bueno, era más o menos de eso, que ya es la respuesta a la cirugía. Claro, está bien, está bien. Aquí es lo bonito de ver los casos, porque como que vas aprendiendo ese tipo de preguntas que te hacen. Por ejemplo, una de las 3 preguntas que hacen en relación al tratamiento, generalmente preguntan así, chicos, para que ya se pongan buzos caperuzos. Las preguntas en exámenes son, ¿cuál es el tratamiento de elección? Esa es una. ¿Cuál es el gold estándar de tratamiento que vendría siendo el equivalente al tratamiento de elección? También podría ser, cambia un poquito cuando dices cuál es el primer tratamiento de elección, cambia un poco, porque el de elección es el definitivo y el de primera elección es como lo primero útil que puedes dar, pero siendo de primero, ¿no? Igual igual puede ser, ¿qué es lo primero que harías? Ahí no tiene que ser lo más eficaz, pero ¿qué es lo primero que harías? Este, igual otra pregunta puede ser, ¿cuál es el siguiente mejor paso en el manejo del paciente? Esa es la peor pregunta, porque cuando te dice cuál es el siguiente mejor paso en el manejo del paciente, güey, puchis, ahí podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre esas preguntas, esa última pregunta es de las más feas, porque ahí te pueden mezclar procedimientos, medicamentos, o sea, es una locura esa pregunta. Pero bueno, aquí siendo de elección, pues de elección en sí sería sí, la cirugía. No, en este caso se podría hidratar al paciente, pero recordemos que las crisis habitualmente es cuando tienes más de 13, 14. Habitualmente el paciente con 11.5 está sintomático. Por eso le daría un poco no le daría fuerza a esa de hidratación abundante y vigilancia. Además tiene más de 50 años el paciente, o sea, cumple uno de los criterios para darle tratamiento quirúrgico al paciente, ¿no? Así es. ¿Qué más, Indel? Y pues ya es otro casito pequeñito. En una paciente de 40 años se encuentra con una cifra de calcio de 11.8. En un análisis realizado por otro motivo, se determina la PTH en uso de hipercalcemia, que arrojó una cifra de 115, que es el límite superior a la normalidad, que es 45, con la densidad ósea, el aclaramiento de creatinina y la calciura son normales. Pues, ¿cuál es la conducta a seguir en este paciente? Pues el que quiera contestar. A ver, ¿qué piensas tú, Pedro? Pedro, hay varios Pedros. Pedro de Jesús. Ah, sí. Es que estoy leyendo tal cual el caso. Porque es que, bueno, como es paciente femenino, no sé si, a ver, son normales, porque no tiene falla renal. Yo tal vez sería administración de diuréticos, porque pues no tiene falla y necesitas algo, digamos, algo rápido, porque los bisfosfonatos tardan, ¿no? Tardan en actuar. Uh-huh. Y pues la prostatectomía no siento que esté en cirugía todavía. Y pues observación, pues no. Entonces yo daría diuréticos. ¿Alguien más? No sé, doctor, ¿digo la respuesta o cómo? A ver, ¿tú qué piensas, Oscar Elías? Hola, doctor. Hola. Pues mm, yo pienso que podría ser una administración de diuréticos, igual perdedores de calcio.
Ok, esa es la opinión de Oscar, muy bien. Alguien, creo que alguien levantó su mano, ¿no? A ver, dilo, José Eduardo. Ay, perdón. Quería comentar nada más. Ah, Ruth. Ah, Perdón, Ruth, perdón. Pues igual cumple los criterios para la cirugía, ¿no? Es una paciente menor de 50 años, tiene un calcio elevado, pues un poquito más del 11.5, ¿no? Que es 11.8 y aparte pues tiene datos de la osteoporosis. Y pues no es como tampoco cifras para la crisis. Entonces no sé, puede ser la cirugía, ¿no? De hecho, sí, esa es la respuesta para tiroidectomía, la cirugía. Igual, Claro. por ejemplo, tiene los niveles de paratormona elevados. Claro, claro. Sí, casi siempre el tratamiento para estos pacientes es casi siempre quirúrgico, ¿no? Casi siempre es quirúrgico para estos pacientes. Y es lo que decíamos, la crisis hipercalcémica generalmente es después de 13, 14, entre 11, o sea, menos que esos valores tal vez no requieran el manejo agudo, sino ya su manejo crónico. Incluso si el paciente no tiene una hipercalcemia así de valores de 13 o más, no hacemos eso de hidratarlos así tanto, darle diurético, porque generalmente están asintomáticos. Yo creo que ahí sería que te diga que está sintomático o algo así, ahí sí. Pero si no, es darle el tratamiento que es el de elección, el que resuelve la situación. En este caso, pues quirúrgico. Así es, muy bien, Sindel. ¿Qué más? Y pues eso ya es todo, doctor. Ya. Lo último, aquí están las respuestas, 4, 1 y 2. Perfecto, muy bien, Sindel. Te lo agradezco mucho, te felicito mucho porque cuidaste muy bien todo. O sea, de verdad, cuidaste la estética, cuidaste la información que manejabas. Me percaté que lo comprendiste para poderlo explicar. O sea, eso está muy bien porque, sobre todo por este tema que es de alta complejidad, lo comprendiste muy bien y eso te permitió explicarlo igual muy bien. Te felicito, me da gusto que le hayas puesto mucho empeño, ¿no? Esto estuvo muy bien, sigue así, trata de estudiar los temas con esta misma calidad. Eh, Algo que quería decirles, chicos, digo, no sé si se den cuenta, de verdad no lo sé, porque como son estudiantes, no sé si perciben la trascendencia de que puedan tener una comprensión del tema tan bien, pero el día de mañana de verdad que vuelvan a leer este tema para fines de ver un paciente o para fines de presentar un examen nacional o internacional de admisión a algo, puede ser la especialidad o simplemente, no sé, ser admitido en un hospital o qué sé yo, no sé. De verdad que les va a ayudar mucho. Siempre comprender algo va a ser muchísimo mejor que memorizar algo. Siempre. ¿Sí? Échenle muchas ganas, traten de comprender los temas, cuando estén más adelante, perdón, se van a dar cuenta de que sí, les sirve mucho tener, por ejemplo, como antecedente estas clases, ¿no? Les va a ayudar mucho. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre hipercalcemia para mí, para Sindel. Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien, Jessica? Jessica del Rosario. Sí, doctor, buenas tardes. Solo tenía una duda, pero creo que ya lo aclaró usted en respecto al tratamiento de las crisis por hipercalcemia. Era lo de la hidratación y todos los medicamentos. No, si es crónico, pues ya sería la cirugía. Exacto, exacto. Ok, doctor. Es correcto. De hecho, por ejemplo, algo podría llegar a pasar que esté como limítrofe, por ejemplo, 12.7, ¿no? Por ejemplo, y que les pregunten cuál es el manejo. Ahí lo que dictamina cuál es, si lo manejas como crisis o no, no es tanto un valor absoluto de calcio, sino la presencia de cambios electrocardiográficos, la presencia de síntomas agudos. ¿Cuáles serían esos síntomas agudos por la hipercalcemia? No olviden lo que yo les decía.
Los electrolitos que te pueden dar manifestaciones neurológicas son sodio y calcio, ¿sí? Sodio y calcio. Sobre todo en las pacientes con hipercalcemia, tienden a tener somnolencia. En casos así extremos pueden tener estupor o llegar a coma. Entonces, hay mucho los síntomas del paciente. Si el paciente está somnoliento, si el paciente tiene cambios electrocardiográficos por acortamiento del QT, o sea, esos sí son para que lo manejes como crisis hipercalcémica, independientemente que no tenga ese 13 o 14, ¿dale? O sea, nada más para que sepan qué dicta el manejo así tan abrupto de hidratar al paciente de manera así exagerada y todo eso, ¿no? Los diuréticos de manera general nunca se usan como primera línea, nunca, porque es siempre, el paciente tuvo que haber estado como primeramente hidratado antes de considerar usar el diurético. Obviamente, una opción posible es que nos planteen un caso de un paciente ya sobrecargado de líquidos. Ahí sí, ni manera, ¿no? No le vas a meter más líquido, sería totalmente absurdo, iría contra el razonamiento, ¿no? O sea, ya sobrecargado, disneico, taquipneico, ahogándose, desaturado, ahí sería contraindicado darle soluciones de manera tan abundante, ¿no? En ese caso, si lo tuvieras, podría ser diálisis, y si no lo tienes, pues sí diurético, porque ni modos, ¿no? O sea, ni modos, ahí sí que ni modos. Así es, amigos. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, Saraí Chan Gutiérrez? No, doctor, todo claro, gracias. Todo claro. Perfecto. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó, José Eduardo? Eres mi tocayo, ¿lo sabías? Tocayo. ¿Qué pasó? Ah, ahorita que lo comenta, doctor. Solo comentó que lo de la hipercalcemia con hipocalciuria familiar aquí es muy raro o prácticamente inexistente. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Y lo que sería el respectivo que es familiar para hipocalcemia, que donde tendríamos una hipocalcemia con hipercalciuria, que también es uno, tampoco hay acá. Perdón, no entendí la pregunta. Es Perdón, que para el tema de calcio, el genético que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero el que actúa en el receptor de triacidas es la de hipercalcemia con hipercalciuria. Me dijo que aquí no hay prácticamente. La equivalencia, pero para hipocalcemia, donde hay hipocalcemia e hipercalciuria, que utiliza el receptor de furosemida, vamos a decirlo así. Tiene un nombre, no me acuerdo, creo que es el de potasio, no estoy seguro. Hay aquí, es frecuente, lo tendríamos que tener en cuenta. No es frecuente, no es frecuente. Pero ahora que lo dices, fíjate que pensé que me ibas a preguntar cuál es el tratamiento de uno y el otro. E iban a ver que no lo sé. No sé, si me preguntaban en cuál es el tratamiento, la verdad no sé, o sea, no ubico en mi mente haber leído eso anteriormente, que si tiene algún manejo más específico la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y esa que tú comentas de alteración en el receptor. Digo, sé que no eso preguntaste, pero no, respondiendo a tu pregunta, no es común, José Eduardo. Y preguntándole a Sindel, ¿tú leíste o mencionaba el CTO de lo que leíste el manejo de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, Sindel? No te acuerdas igual que yo. Creo que está apagado tu micrófono, Sindel. ¿Es eso o fue al baño? Bueno, diré algo más para cortar este silencio abrumador. Bueno, no se preocupen, de todas maneras, no es común, pero voy a tratar de buscarlo. No debe estar difícil, ¿no? Pero buscar como que el tratamiento se me hace como tipo interesante de esas dos. Oye, Doc, ese que dice, el de para hipercalcemia y hipocalciúrica, mencionaba que no necesitaba un tratamiento en Nada. específico. Lo que era importante era esto de poder diferenciarlo, pues ya ve que se puede confundir con el hiperparatiroidismo primario para no darle incluso algo de más y poder afectarlo. Es lo que mencionaba, estaba creo que en el Hopkins mencionaba eso.
Perfecto, Héctor, muchas gracias, te lo agradezco mucho por aclararlo, gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. La verdad es que podríamos empezar osteoporosis, falta muy poquito, entonces vamos a dejarlo para mañana, porfa. Pues nada, muy bien, chicos. Ya preparé ya unas. Perdón, me preguntó algo, es que fui a buscar un paquete. Está bien, Saca de sí. número. Te pregunté pero ya lo respondieron. Ajá, bueno, pero No te preocupes, o sea, hiciste una buena exposición, te salvaste. No te preocupes, está bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Dale, así quedamos, cuídense mucho. Ya saben mi estrategia. Traten de descansar un